El Diablo a todas horas, una película que parece más compleja de lo que es. Hoy vamos a analizar esta nueva película de Netflix. Sin más, ¡arrancamos! ¿Por qué decimos que El Diablo a todas horas es una película que parece más compleja de lo que realmente es? Primero, lo que hay que resaltar es una apuesta de Netflix durante este mes, junto con Pienso en el Final, de quien tenemos acá un análisis, podés ir a verlo después de ver este video. Una nueva apuesta de Netflix por películas que se corren, aunque sea un poco de lo tradicional, de la fórmula tradicional que viene investigando Netflix como plataforma a lo largo del 2020. ¿Qué nos propone esta película? Antonio Campos, el director de esta película, que también es el director de Punisher, lo que nos propone es una película sostenida por un montón de acciones violentas que transitan un montón de personajes, en los cuales una de las principales bondades que tiene la película, uno de los principales aciertos que tiene este director es tomar diferentes actores que podríamos ver en otras situaciones, en otro tipo de películas, y ponerlos en un género el cual no estamos acostumbrados a verlo. Podemos hablar de lo que pasa con Sebastian Stan, de lo que pasa con Tom Holland y en menor medida lo que viene pasando con Robert Pattinson. Esto también pasa con Bill Skarsgård, que es nuestro querido Pennywise de las dos películas de él. Estos actores puestos en este contexto resultan súper interesantes y en algún punto son el primer enganche para ver esta película. Además de ser un enganche, están muy bien dirigidos y están realizando unas increíbles interpretaciones. ¿A qué vamos con esto? A que cada personaje no es plano, tiene un volumen. Y cuando nos referimos a tiene un volumen, por ejemplo, pongamos a mi forma de ver el que es uno de los mejores personajes de la película, que es el predicador encarnado por Robert Pattinson. Robert Pattinson logra generar un cierto rechazo para con el espectador a través de encarnar y transitar creyendo fielmente en un montón de situaciones horribles que atraviesan en diferentes escenas. Todos los comportamientos del personaje de Robert Pattinson son detestables, pero lo brillante que pasa con este personaje es que él cree en esos comportamientos y se justifica de esos comportamientos. Algo que de base ayuda en esta película a poder entender el volumen que tienen estos personajes es un poco el tema. Y podríamos decir que el tema de esta película es cómo se utiliza a Dios como excusa para utilizar o para realizar diferentes atrocidades en nombre de él. Algo que sucedió y que sucede a lo largo de la historia. Como muchísimas religiones, más allá de las religiones, muchísimas personas hacen un montón de atrocidades en nombre de Dios. En este caso lo que estamos viendo es diferentes personajes que hacen atrocidades en nombre de Dios, y eso evita que los podamos juzgar de que sean buenos o malos. Entonces vamos a entrar a hablar de esta película con spoilers, así que ¡spoilers! Bien, esta película arranca contando la historia del personaje de Bill Skarsgård. Lo interesante que sucede es que ni bien arranca la película vemos que él realiza un asesinato de un soldado que estaba sufriendo. Quizás fue por compasión, pero esa carga no se la va a poder quitar en ningún momento de la película, y esa carga va justificando todos los comportamientos que va a tener a lo largo de la película este personaje. Esos mismos comportamientos también van a ser heredados por su hijo, pero no porque él quiera, sino porque su hijo está viviendo y está mamando toda esa violencia. Entonces lo interesante que plantea esta película es que nos aleja de juzgar a los personajes. ¿Por qué? Porque tienen un volumen, como decíamos previamente. Entonces todas las locuras que hace el personaje de Bill Skarsgård, en algún punto él cree suficientemente que eso que está haciendo, por ejemplo, sacrificar al perro, lo hace para poder salvar a su esposa, porque es una de las cosas que más ama. Y en ese momento nos empezamos a dar cuenta que prácticamente ama tanto a su esposa que le importa muy poco lo que pasa con su hijo. Algo que el director sabe explotar muy bien es llevar y extremar las escenas de violencia, algo que ya sucedía en Punisher. Entonces, sostener estas escenas de violencia termina generando el marco. Cuando decimos sostener estas escenas de violencia, no decimos solamente estilizar unas escenas de violencia, sino que en los personajes las decisiones de dirección en las escenas violentas están muy bien llevadas. ¿Por qué? Porque normalmente sería que la cámara se va a correr y nos vamos a imaginar o escuchar solamente por sonido como en esta escena violenta. El director toma la decisión de sostener a los personajes en esa actitud violenta, algo que a los actores les permite llevar a fondo cada comportamiento que tienen que atravesar sus personajes. Esto se repite en todos estos personajes que estuvimos hablando a lo largo de la película. Si bien los personajes de la pareja de asesinos en el auto, como el de Sebastian Stan, no son los más trabajados, sí en los otros tres, Bill Skarsgård, el de Robert Pattinson y el de Tom Holland, hay una construcción más profunda de estos personajes.
A su vez, el personaje de Robert Pattinson, que vuelvo a nombrar, es el que menos tiempo tiene en pantalla, pero es el que mejor construido está. Y eso no solamente viene por parte del director, sino por parte del actor, que en la economía del poco tiempo que tiene en pantalla logramos entender cómo funcionan las líneas de pensamiento de este personaje, por cómo se comporta con los diferentes encuentros que tiene con estas mujeres y cómo maneja su iglesia. Hablemos un poco de Tom Holland. Es súper interesante y creo que fue uno de los enganches más inteligentes por parte de Antonio Campos en poner a Tom Holland corrido completamente de Spider-Man, de un personaje que actualmente lo tiene en la tapa de millones de portadas de diferentes medios. Entonces de repente vemos a un Tom Holland transitando diferentes situaciones mucho más adultas, por así decirlo, y en algún punto Tom Holland la lleva bastante bien. No hay nada que esté ni de más ni de menos. Hay una actuación económica de Tom Holland que compone con lo que sucede en el resto de la película. Se puede empezar a entender que el personaje de Tom Holland se comporta de esta manera por todo lo que bebió de su padre. Y lo más rescatable de esto es que Tom Holland no necesita ilustrar nada de lo que está pasando. El gran ejemplo de esto es la escena de la iglesia, que es una de las mejores escenas de la película, porque si el personaje de Tom Holland entrara y de una le disparara al personaje de Robert Pattinson, habría algo de la satisfacción que el personaje lograría vengándose, por ponerlo de alguna manera, en esta acción que realiza, que se calmaría automáticamente. Ahora, lo interesante de esta escena, y a nuestra forma de ver es una de las mejores escenas de la película, es que él necesita escuchar esto que decíamos previamente, que el personaje de Robert Pattinson se siente exculpado de todo lo que hizo. Y es brillante como Robert Pattinson interpreta a este predicador que no tiene ningún remordimiento al contar que lo que él hizo no viene de parte de un abuso de su personaje. En algún punto que Robert Pattinson interpretando a este personaje se justifique de lo que está diciendo, habilita a que el personaje de Tom Holland lo pueda matar, y encima después a lo largo de la película empieza a redimirse la película tratando de poner en un lugar de que las cosas que hizo el personaje de Tom Holland las hizo porque no le quedó otra. Y acá viene quizás uno de los problemas de esta película. Una película que se toma los espacios necesarios para no juzgar a ningún personaje, claramente no debería finalizar como terminó. ¿Por qué decimos esto? Antes de seguir con el video, les recordamos como siempre que tienen que suscribirse al canal, poner me gusta si les gustan estos videos, tocar la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video y colaboren a través de Patreon o Mercado Pago para que podamos seguir haciendo estos videos, las entrevistas, las noticias. Seguimos, porque la película, el director, que es el que genera la visión de esta película, se pone del lado del personaje de Tom Holland para justificar por qué mató a los que mató, por qué mató a la pareja de asesinos, por qué mató a Robert Pattinson y por qué mató al personaje de Sebastian Stan. Él nunca quiso hacerlo, pero no le quedó otra que hacerlo. Las circunstancias lo llevaron a hacerlo. Y la película, encima, esto lo podemos ver en el momento en el que el personaje de Sebastian Stan tiene un llamado por teléfono donde una voz del otro lado, otro sheriff, le dice: y quizás el predicador lo tenía merecido que le peguen un par de tiros. Es una voz y es una clara opinión del director donde no se puede abstraer, termina opinando, sosteniendo que el personaje de Tom Holland hizo lo que hizo porque no le quedó otra opción. Entonces, los puntos más fuertes y lo más inteligente de esta película es presentarnos a un montón de actores súper conocidos en otras instancias, en una instancia de una película que aborda géneros completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Eso ya de por sí convoca. Después, la violencia casi explícita que muestra esta película, justificada y no porque sí, es algo que hace que Netflix haya corrido durante el mes de septiembre de esta pequeña fórmula que claramente no le estaba funcionando. Y por último, lo que sí no nos convence de la película es la posición que toma de que al personaje de Tom Holland hizo lo que quiso, pero en un mundo en el cual a todo el mundo le va mal. Por el contexto, al personaje de Tom Holland no le va mal, y de hecho queda un final abierto en el cual vos no sabés cómo le va a ir, pero intuís que el final es más feliz que trágico. Bueno, llegando al final de esto, comenten abajo qué opinan de esta película, qué opinan de las actuaciones de Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, de todos los actores de esta película. ¿Qué les genera a ustedes ver los corridos de algunos lugares donde siempre los ven? ¿Les creen? ¿Hay algo de que empatizan con los personajes? ¿Odian a algunos de estos personajes como suele generar una repulsión al personaje de Robert Pattinson? ¿Llegan a juzgarlos por lo que están haciendo? ¿En qué lugar está puesta la religión en esta película? ¿En qué lugar está puesto estas excusas que los hombres se generan para matar o para hacer atrocidades en pos de Dios en esta película? Me gustaría que comenten abajo quienes vean este video. Bueno, espero que les haya gustado el video. Fue un resumen, un análisis, una crítica, como quieran, así de una, del Diablo a todas horas, la nueva película de Netflix. Muchas gracias por ver este video. ¡Chao!